Ni tú ni yo imaginábamos esto. Nos tomó por sorpresa. Es tan nuevo para ti como para mí. Nadie se prepara nunca para esto. Pero aquí estamos, en el proceso de adaptarnos a nuevas formas de vida, de economía, de relación, de cuidado a nuestras personas queridas y, por supuesto, a nuevas formas de trabajo. El brote inesperado nos ha producido una serie de reacciones emocionales que, combinadas con el encierro, pueden potencializarse. Y si estamos en aislamiento un tiempo más, es conveniente tener las herramientas que nos permitan vivir esta situación de la mejor manera. En tiempos de incertidumbre, empatizamos con lo que estás viviendo porque nos encontramos en la misma situación, aunque sabemos que cada quien tiene una historia diferente que contar. Y también reconocemos la importancia del acompañamiento en estos momentos de profesionales de la salud, pues tenemos derecho a saber qué y cómo hacer en esta situación de aislamiento. En Conexión es un programa en línea diseñado para ti, con personas especialistas que pueden escucharte y aclarar todas aquellas dudas que tengas sobre los temas importantes que nos ocupan en este momento. Esta situación nos une, pero no es la primera vez. Llevamos 21 años haciendo trabajo de equipo. 21 años. 21 años en los que el ISM se ha convertido en nuestro segundo hogar. Hoy nos necesitamos. Hoy nos sostenemos. Sigamos en conexión haciendo red. A la distancia, pero no distantes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a En Conexión, este proyecto del Instituto Electoral de la Ciudad de México para estar de cerca y que la comunidad del instituto se encuentre cercana en estos tiempos. Bienvenida también a todas las personas que no laboran en el instituto, pero que estoy segura los temas que van a ser tratados aquí será de mucho interés para todas y para todos. Yo quiero presentarles al doctor Emanuel Martínez Mejía. Él es psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Psicología Social y Organizacional por la Universidad Autónoma de Madrid. En el área académica es profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM, en el claustro de Psicología Organizacional. Entre algunas de sus actividades académicas, dirige el Laboratorio de Innovación en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y es miembro del Laboratorio de Psicometría y Evaluación. Es autor de diversos artículos de investigación y de capítulos de libros, y en cuanto a su ejercicio profesional, cuenta con 18 años de experiencia como instructor, asesor y consultor. Desde el año 2012 es director científico de investigación en Psicología Organizacional SC y es un entusiasta colaborador con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con quien hemos trabajado de verdad muchas cuestiones, muchos proyectos que seguramente estarán viendo, que ya habrán empezado a ver desde hace unos meses y que seguiremos viendo en el transcurso de los siguientes meses. Doctor, junto con las personas que nos apoyarán en estas charlas, yo le voy a dejar el micrófono a usted, no me alargo más. Repito, le agradezco mucho a la gente que nos está viendo y espero que estas charlas les ayuden y encuentren en ellas algo que nos sirva para llevar de una mejor manera estos días de encierro y de estar guardados y guardadas en casa por el tema del COVID. Le dejo el micrófono, doctor Emanuel, muchas gracias para que nos platique acerca de cómo va a estar esto de las charlas y nos presente a quien nos va a apoyar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera Carolina. Efectivamente, ya hemos trabajado en conjunto la Facultad de Psicología de la UNAM y el Instituto Electoral de la Ciudad de México en temas de psicología del trabajo, de las organizaciones, en aspectos de los factores de riesgo psicosocial, en donde el centro de todas las actividades que hemos realizado están centradas en mejorar la calidad de vida de los colaboradores del instituto. Ese siempre ha sido y es el punto neurálgico de la colaboración entre estas dos grandes instituciones. Ante esta nueva circunstancia de cuidarnos,
pues bueno, tenemos mucha información acerca de los aspectos de salud que asociamos principalmente con salud física. Sin embargo, la OMS, desde ya hace muchos años en su constitución, en 1948, habla de que la salud es un estado completo de bienestar, tanto físico, mental como social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Así que si bien estamos muy acostumbrados, habituados a que las dolencias físicas son las que atendemos principalmente porque son más inmediatas, son las que sentimos de manera más clara y otros las pueden ver, también los aspectos psicológicos o mentales son muy importantes para lograr este bienestar, así como los sociales. Cuando estamos en una circunstancia como la que estamos viviendo actualmente, hay autoridades en estos temas que mencionan que pues teníamos prácticamente 100 años sin que sucediera una cosa así en la humanidad, así que para todos es nuevo, ¿no? Los que estamos viviéndolo en este momento, de tal forma que es importante atendernos en la misma medida y proporción lo físico, lo mental y lo social, y por eso es que hacemos estas charlas. Para iniciar esta charla, hemos invitado a la doctora Andrómeda Valencia Ortiz. Me voy a permitir presentarla y dar una semblanza pues muy sintetizada porque tiene una larga trayectoria tanto académica como profesional. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciada en Psicología, realizó el internado en Psicología General en el área de salud y estudió el doctorado en Psicología de la Salud dentro del posgrado de excelencia de la UNAM, con énfasis en enfermedades crónico-degenerativas en la infancia. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y miembro del cuerpo académico Salud Emocional de esta misma universidad. Además, es candidata al Sistema Nacional de Investigadores SNI de CONACYT. Ha sido docente en diferentes instituciones, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Enfermería del IMSS, la Universidad de las Américas, y ha colaborado también con la Universidad Intercontinental. En la UNAM fue académica por 11 años, y fue miembro del Consejo Académico de las Ciencias Biológicas y de la Salud, miembro del Consejo de Difusión Cultural de la UNAM, tutor de la maestría en Medicina Conductual, en Neuropsicología Clínica y experta invitada en la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología. Es docente invitada de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha dirigido tesis tanto de licenciatura, de maestría y de doctorado en neuropsicología. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología y de otras tantas sociedades y comunidades académicas, por ejemplo, en la APA, la Psychological Association de Estados Unidos. Participa también en cuanto a su ejercicio profesional, participa como directora académica de del Servicio Psicológico Integral de México, CEPIMEX, que es una consultoría y asesoría en servicios psicológicos para todos. Es autora de varios libros, capítulos de libros, de artículos en revistas científicas y de divulgación. Ha sido distinguida con diferentes premios, pero lo más importante de toda esta trayectoria y de estos premios es que mucho de este trabajo académico ha sido orientado al programa psicológico de intervención para niños con cáncer y sus familias, en particular con algo que ella ha nombrado el juego del optimismo. Además, fue jefa del Centro de Servicios Psicológicos, Dr. Guillermo Dávila, de la Facultad de Psicología de la UNAM, del 2011 al 2013. Ha organizado y participado en distintos coloquios y congresos, actividades académicas, tanto nacionales como internacionales, que además pues tiene esta línea de colaboración para la divulgación y para la atención y la ayuda directa a las personas, ahora en estos casos vía remota. Es un gusto y un placer contar con la doctora Andrómeda Valencia en esta charla,
para hablarnos sobre los aspectos psicológicos, mentales, de manera amplia, cercana a todos nosotros, para llevar de la mejor forma, de quedarnos en casa, para evitar otro tipo de aspectos de enfermedad física. Doctora, le dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel. Muchas gracias al Instituto por la invitación y por esta importante oportunidad de platicar con ustedes y de compartir pues algunos aspectos muy importantes justamente relacionados con esta cuestión tan importante en estos días, que es justamente poder encontrarnos, poder tener la oportunidad de tener pues esta parte de que el confinamiento, esta parte de que estemos mientras tanto en casa, pues sea lo más saludable posible. Y bueno, para dar inicio, además de agradecerles, pues vamos a iniciar esta actividad el día de hoy justamente con una breve presentación para iniciar nuestra charla y poder tener pues justamente la oportunidad de platicar un poquito más a profundidad sobre este tema que este día pues es tan importante para nosotros y que nos va a ayudar a ampliar un poquito más, pues quizás lo que estás viviendo en casa, lo que están viviendo ustedes en casa, y que nos ayude un poco a tener una idea, un panorama general de a qué nos estamos enfrentando. Justamente para iniciar la conversación el día de hoy, pues muy atinadamente el Instituto Electoral de la Ciudad de México nos invita a platicar y a conectarnos en estas charlas para hablar de un tema muy importante y que todos estamos viviendo en este momento, que es justamente el cómo cuidar nuestra salud mental y cómo lograr hacer este trabajo desde casa de una forma mucho más saludable, desde una forma importante. Entonces, bueno, para dar inicio a esta conversación, pues me gustaría platicarles primero, me gustaría poner sobre la mesa el tema pues de lo importante que es que podamos nosotros tener estas actividades o tener esta oportunidad de empezar a platicar sobre qué es lo que están viviendo ustedes, qué es lo que estamos viviendo en general en estos momentos y cómo lo estamos manejando, cómo estamos viviendo esta situación en este momento. Y bueno, para dar inicio, déjenme checar que ustedes también estén viendo la pantalla con nosotros, que la estemos viendo todos y que podamos dar inicio entonces a nuestra conversación. Un poco la idea es platicar por qué de este tema de la salud mental y por qué en este momento justamente hablando ya de lo que corresponde a los retos que estamos viviendo y a los retos que estamos enfrentando. Entonces, como les decía, bueno, primero darles la bienvenida, que esto es algo que habíamos comentado hace un momento, justamente, y aprovechar este espacio, porque el cuidado de la salud mental suena a algo que a lo mejor dejamos a un lado. Ya nos comentaba el doctor Emanuel que estamos muy enfocados a cuidarnos en este momento, a evitar que haya una situación de mayor contagio, a evitar que haya una situación a lo mejor más complicada de salud mental y de salud física, pero en muchas ocasiones pues no estamos tan atentos a lo que puede estar sucediendo mientras nos vamos adaptando a todos estos retos. Entonces, bueno, para dar inicio a esta parte, un punto importante que queremos compartir con ustedes es justamente el cuidar qué estamos nosotros viviendo ante esta situación y cómo nosotros la estamos enfrentando, cómo la estamos manejando. Y una de las cuestiones importantes, el punto de partida primordial, es identificar que, como bien nos comentaban en la introducción al día de hoy, pues esta es una situación atípica, es algo que nos está poniendo un reto importante para el cuidado de nuestra salud física, pero que también implica un cambio importante en nuestras actividades cotidianas y un cambio fundamental en lo que nosotros estábamos acostumbrados a realizar de forma cotidiana y además que también tiene una implicación porque esto se va alargando conforme va avanzando el tiempo y va necesitando que nosotros generemos otras estrategias de adaptación. Un punto importante en este sentido es que justamente logremos cuidar
el tener información adecuada sobre lo que es y no es la enfermedad, porque ese es el punto de partida para saber, primero, cómo manejar mejor la responsabilidad que tenemos ante el cambio de ciertos patrones de comportamiento que nos pueden sonar muy fáciles, muy generales, como estas recomendaciones del cuidado, de cómo estornudamos, de la distancia que debemos de tener entre una persona y otra en estos momentos, si es que tienen ustedes necesidad de estar en algún lugar público o en alguna actividad donde haya otras personas, y sobre todo estas medidas que parecieran tan sencillas como el lavado de manos, pero que implican forzosamente el que nosotros entendamos por qué este comportamiento llega a ser tan importante. Entonces, una parte fundamental es que conozcamos bien a qué nos referimos con esta situación de contagio. Hay muy buena información que tenemos disponible hasta el momento, pero algo que es muy importante es reconocer que en muchas ocasiones las personas actuamos dependiendo de la percepción que tenemos del riesgo. Así que, aunque el día de hoy hay muchas personas que nos están viendo, por supuesto, de la Ciudad de México, también es posible que este mensaje lo podamos compartir con otras personas del interior de la República o de otras localidades donde quizás el impacto, la realidad que se está viviendo con esta situación de salud no sea igual a lo que vivimos en las grandes ciudades o lo que se vive en ciudades como la Ciudad de México. Por lo tanto, es muy importante comprender que un primer paso para que todos podamos ir avanzando es justamente identificar y entender esta situación de riesgo. Y una vez que estamos ante esta situación y que empezamos a comprender de qué se trata, que no es una situación local, que es una situación que estamos viviendo a nivel mundial y que justamente por eso es extraordinaria, podemos identificar también entonces pues el papel que tiene justamente en el terreno de la salud mental esta situación. ¿Y por qué hablamos de la salud mental como un pilar importante? Ya lo decía el doctor Emanuel hace un momento, cuando hablamos de salud mental también hablamos de un estado de bienestar global en el que la persona, cualquiera que nos esté viendo, nosotros mismos, tenemos la posibilidad de realizar o de llevar a cabo nuestras capacidades de forma adecuada y que éstas nos permitan llevar una vida con normalidad, tanto en la parte individual y familiar como en la parte laboral, y que al final esto nos dé la pauta y la oportunidad de generar una comunidad de crecimiento y de adaptación adecuada. Sin embargo, esta pauta tan importante de la salud mental que está vinculada al 100% con tu bienestar, con nuestro estado de salud físico, emocional y social del que hablábamos hace rato, pues es justamente necesaria para poder interactuar, expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, generar estas actividades que nos permiten tener un sustento en la parte laboral y, por supuesto, algo fundamental que es el goce y el disfrute de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, todo esto de lo que estamos hablando con respecto a la salud mental y el bienestar, en este momento se encuentra ante una situación de vulnerabilidad justamente por los cambios que tenemos que enfrentar ante la situación. Lo primero que tenemos que considerar en este punto es que tenemos que dar atención fundamental y atención específica a lo que las autoridades sanitarias nos van recomendando, justamente entendiendo en esta pauta tan importante que ha habido que hay momentos diferenciados a los que se les llama fases y que en cada una de ellas ha habido indicaciones particulares. Desde el momento en que se nos da a conocer la noticia a nivel internacional y cómo se va expandiendo a diferentes lugares del mundo hasta que nos dan el aviso de que llega a nuestro país y cómo es importante ubicar quién había viajado, de dónde venía, etcétera, en la fase 1. En la fase 2, la solicitud de que tengamos este distanciamiento y este aumento en las conductas de autocuidado, como ya mencionábamos, el estornudo, el lavado de manos, entre otras situaciones, hasta llegar al momento que estamos viviendo el día de hoy, que justamente hace referencia a la tercera fase, que ya corresponde a un contagio comunitario y que fundamentalmente implica que la única manera de que nosotros podemos evitar que esto continúe es generando acciones importantes, ajustes importantes en nuestra rutina, y que también estos tienen que ir de la mano con el cuidado y la atención especial a grupos vulnerables, como pueden ser los adultos mayores, y en el caso muy especial de nuestro país, de nuestra ciudad, en Ciudad de México, pues es también la atención a los grupos vulnerables que tienen sobrepeso, que tienen otro tipo de complicaciones de enfermedades crónicas como puede ser hipertensión, diabetes, entre otros. Y en general todos estos cambios nos llevan a pautas que tienen que ver con las medidas que nos está solicitando la autoridad que vayamos realizando, pero que también van de la mano
con reacciones emocionales importantes. Estas reacciones emocionales que son muy importantes y son significativas y que van cambiando conforme va avanzando el tiempo, pues justamente tienen que ver con diferentes momentos también en donde vamos recibiendo esta información y podemos al principio reaccionar con incredulidad, muy sorprendidos de tener que estar viviendo esta situación, también con mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar, que esta es una pauta muy importante, es un punto clave para entender por qué este desajuste a nivel emocional, porque normalmente a nosotros nos gusta estar en un estado de mayor certeza, de mayor claridad, entendiendo y comprendiendo mejor qué es lo que está sucediendo, cómo lo estamos trabajando y también, por supuesto, en este sentido, tener claridad sobre cómo poderlo resolver. Sin embargo, en este momento, dadas las características, pues nos encontramos aún en estos días ante la incertidumbre de cómo podemos manejarlo, qué tipo de atención podemos recibir, cuáles pueden ser los riesgos potenciales, entre otras situaciones. Así que estas reacciones emocionales esperadas son justamente pues el tener cierto grado de preocupación, en algunos casos sentir miedo, tener también un incremento en las respuestas de ansiedad, e inclusive lo vamos a notar en niños, en adolescentes y en adultos, un cambio en nuestro estado de ánimo que puede generarse más bien a ser más irritables, y en este proceso de estar más irritables también pues tener ciertas dificultades entonces para la regulación de nuestras emociones. Si a estas situaciones les vamos sumando otras demandas específicas, empezamos también a notar que la persona va a tener que enfrentar ciertos retos muy particulares para su salud mental, y en nuestro caso en especial tiene que ver con cómo nos vamos adaptando a estas situaciones que se van viviendo conforme vamos avanzando en este proceso y que en un principio se enfocan claramente a lo que es el cuidado de nuestra salud física, siguiendo recomendaciones médicas, evitando el contagio, evitando nosotros al mismo tiempo contagiar a otras personas, y vienen otros retos también para la salud mental aunado a esto, que es el adaptarnos a estos cambios en el hogar, adaptar estos cambios al trabajo, y un factor importante que tiene mucho que ver con las características sociales de nuestro país, cómo podemos irnos también adaptando a la interacción social con otras personas, en particular con las personas con las que vivimos en casa. Y bueno, una de las medidas más importantes que se generan justamente por estas recomendaciones es la solicitud de mantener distancia social, y cómo esta distancia social fue avanzando, de tratar de no estar en grupos grandes, que no fueran más de un número manejable de personas, que la distancia entre uno y otro sea la adecuada, hasta llegar a la toma de decisiones, de pedirle a la ciudadanía de que estemos de forma voluntaria confinados, es decir, esperando aislados en nuestros propios hogares. Y esta situación del confinamiento pues genera una reacción emocional para todos nosotros diferente. No es lo mismo escuchar a los jóvenes que entendían a lo mejor que esto implicaba no asistir a clases un par de días, o las personas que tienen un negocio y que identifican que estar en casa implica también un reto a nivel económico, o los padres y madres de familia que tienen que reorganizar toda una rutina al estar en casa. Entonces el confinamiento dependerá de tu edad, dependerá de las situaciones especiales que estemos viviendo, pues puede representar un reto o un factor de protección también diferente. El confinamiento en casa también ha implicado o nos ha llevado de forma particular a la atención de necesidades individuales y familiares normales, las que ya venías viviendo de manera cotidiana, como por ejemplo el alimentarse tanto uno como otros miembros de la familia, el autocuidado, el baño diario, etcétera, cosas que forman parte de tu rutina, más el tomar en cuenta pues algunas pautas de higiene y de cuidado adicionales que se tienen que implementar en estos días en los hogares, como ser muy cuidadosos con la entrada y la salida de personas, de objetos, etcétera, para mantener estas pautas de cuidado. Entonces, no solamente fue el quedarnos en casa, sino cambiar un poco la forma en la que nosotros ya llevábamos nuestra vida cotidiana. Y dentro de estos factores, pues el cambio de rutina ha impactado de forma importante
a los integrantes de la familia, en particular a los niños y adolescentes, que han tenido que cambiar las actividades presenciales escolares y de actividades de esparcimiento, de juego, de recreación, por actividades a distancia. Y por supuesto, esto tiene mucho que ver con el tema que estamos platicando el día de hoy, que es también nosotros como adultos el cambio a una actividad ya no presencial, sino más bien a distancia, que es el trabajo conocido como home office o el teletrabajo. Y bueno, todos en general, al tener que hacer este cambio y tener que permanecer por mayor tiempo en casa, pues tenemos que enfrentarnos justamente a esta lucha contra el aburrimiento y contra la cuestión rutinaria que vamos viviendo al estar en casa y que vamos combinando entre las demandas escolares y laborales y estas rutinas repetitivas. Y el tercer factor que ha sido fundamental para entender por qué esta condición afecta nuestra salud mental es justamente que a veces confundimos o puede darse la situación en que el aislamiento social lo consideremos también un factor de distanciamiento emocional. ¿Qué quiere decir esto y hacia dónde vamos con este comentario? Pues que justamente uno de los retos más importantes es tener claro y trabajar de forma diaria para entender que el estar en casa confinados, el estar protegidos en este espacio para evitar incrementar los contagios y aplanar de esta forma la curva de contagios, no quiere decir que debes de estar distanciado, aislado o en una actitud más bien solitaria y de aislamiento emocional. Esto es importante porque afortunadamente, justo como lo estamos haciendo el día de hoy, podemos estar en contacto con otras personas, amigos, familiares a través de las redes sociales, de los medios digitales de comunicación e incluso de forma tradicional a través de una llamada telefónica o a través de estrategias que nos permitan, inclusive con los mismos integrantes que están en nuestra casa, pues no sentir este aislamiento o este espacio que puede generar un daño importante. De hecho, a nivel mundial, en este momento, la mayor parte de los psicólogos, tanto de las asociaciones internacionales como de los organismos de salud mundial como la OMS, reconocen e identifican que uno de los riesgos de esta pandemia, además de los claramente identificados por cuestiones de salud, están relacionados con la ausencia de contacto físico, con la ausencia de este contacto, de esta cercanía que los seres humanos necesitamos como una parte importante de nuestra salud emocional. Entonces, un punto importante para mí de compartirles a todos aquellos que nos ven el día de hoy es justamente cuidar el no confundir esta situación del aislamiento social, que es necesaria para cuidar de nuestra salud física, con el distanciamiento emocional que generaría, por supuesto, un mayor riesgo para la salud mental. Y bueno, derivado de todas estas situaciones viene pues también la necesidad de adaptar nuestras actividades a el trabajo desde casa. ¿Y qué implica esto de estar haciendo lo llamado home office o teletrabajo? Pues hacer un cambio en la forma en la que normalmente trabajas, en la forma en la que normalmente llevas a cabo tus actividades, para hacer uso de estas tecnologías que nos permiten el día de hoy acercarnos, trabajar en conjunto y seguir manteniendo pues nuestra productividad o nuestras actividades laborales. Algo interesante para comentar que me gustaría compartirles es que aunque el día de hoy pues lo vemos como una necesidad y como un factor importante para continuar con nuestras actividades laborales, México no estaba tan acostumbrado a realizar este tipo de acciones. Se encontraba entre los datos del 2018, 2019 y 2020 en el tercer lugar en América Latina en realizar actividades de home office. Esto quiere decir que todavía pues hay otros países de América Latina que lo usan con más frecuencia, como puede ser Brasil, que de forma natural y habitual estaban más acostumbrados a realizar este trabajo a la distancia. En México no todos trabajaban de esta manera y algunos datos que me parecen interesantes de compartirles que justamente fueron tomados de una pequeña encuesta que realiza Animal Político el 25 de marzo de este año, justamente pues era ¿qué tanto las personas en México estábamos acostumbradas a realizar
este tipo de acciones, de trabajar a la distancia y qué tanto lo hacíamos ya como una forma natural de trabajo. Y lo que encontraron es que del 100% de encuestados en este pequeño trabajo periodístico que ellos hicieron, encontraron que solamente el 15% ya realizaba home office antes, el 59% no lo había utilizado jamás y el 26% alguna vez había realizado este tipo de actividades. Y algo interesante es que de este 26% que había realizado actividades en algún momento, se encontraba pues que había sido de forma esporádica, prácticamente ante una necesidad muy especial. Estábamos platicando justamente de que no estamos todos listos ni preparados para llevar a cabo actividades a distancia, y esto lo notamos justamente en esta encuesta que les mencionaba, donde pues las personas utilizan sus teléfonos inteligentes como una estrategia para poder trabajar, pero no necesariamente tienen una infraestructura para poderlo realizar de forma adecuada. Muy pocas personas, el 16%, utilizan un equipo, una computadora de escritorio, y el resto utilizan actividades o realizan sus actividades desde dispositivos móviles como pueden ser la tableta o una laptop. Entonces, en este sentido, pues nos damos cuenta de que no necesariamente estamos 100% listos para llevar a cabo estas actividades. Ahora sí, si pasamos a la siguiente, pues podríamos ver que esto también nos implica o nos lleva a ciertas condiciones importantes que pueden ser justamente o que a veces están relacionadas con también identificar las ventajas que puede tener el realizar esto desde casa. Entonces, si me pasas la siguiente, por favor, podremos checar juntos cuáles son algunas ventajas de llevar a cabo estas actividades a distancia o de llevar a cabo el home office. Entonces, pues entre estas ventajas que se pueden identificar se encuentra que las personas pueden aumentar su productividad. Se ha visto que las personas que están trabajando desde casa también a veces llegan a ser más creativos, pueden concentrarse mejor en las cosas que pueden o que necesitan entregar, y en algunas empresas en particular, pues se ha visto que inclusive llegan a reportar un incremento en su productividad hasta del 23%. Otro factor interesante también es que las empresas pueden llegar a reducir los gastos que están relacionados con pues el tener muchos empleados desde el trabajo. Y esto puede generarles también ciertos beneficios en cuanto a la reducción de la inversión que tienen que hacer estas empresas. Entonces, esta reducción de gastos, pues les puede dar ciertos beneficios. ¿En qué tipo de gastos pueden verse beneficiados? ¿En qué tipo de reducción de gastos? Pues desde el número de equipos y personas que están en un lugar, las empresas que tienen que tener espacios adicionales de estacionamiento, entre otros factores. Y bueno, también reportan que llegan a reducir la rotación de personal hasta en un 40%. Esta ventaja de la reducción de personal pues también les permite pues tener más estabilidad en cuanto a las personas que participan en la empresa, y por lo tanto evitamos esto de estar cambiando de personal, volver a capacitar, volver a presentarles de qué se trata y qué son las actividades que se realizan en la empresa. Otro factor importante también, si me pasan la siguiente, pues va a estar relacionado con las preferencias que tienen las personas, y en este sentido se reporta que el 80% de las personas, cuando se les pregunta si preferirían hacer trabajo desde casa o recibir un ligero aumento de sueldo, prefieren trabajar desde casa, y parece ser que esto está relacionado con la posibilidad de organizar su tiempo de acuerdo a sus propias necesidades. Muchas personas que trabajan, que es un reto que vivimos todos los días en las ciudades grandes y en diferentes lugares de la República Mexicana, tenemos que balancear entre las demandas de las actividades familiares y de las demandas, las necesidades que tiene cada trabajador con los horarios y las rutinas de trabajo, que a veces no coinciden en algo tan sencillo como hacer un trámite en el banco o tener que llevar a cabo una actividad familiar o de cuidado para los hijos, y que no siempre los horarios lo facilitan. Entonces, al parecer,
tener esta flexibilidad de organización del tiempo es un beneficio que en general los trabajadores apreciamos bastante. Bueno, estos serían dentro de las ventajas más importantes o las más reportadas en la literatura, lo que nos dicen las investigaciones. Pero ¿cuáles son los retos que enfrentamos al trabajar a distancia y que justamente el día de hoy queremos compartir con ustedes porque llegan a ser factores súper importantes de considerar, dado que estamos en una situación que no fue voluntaria, que no es que tú hayas elegido llevar a cabo esta actividad, sino que tienes que enfrentarte a adaptarte a esta situación? Entonces, si me pasan la siguiente, comentamos un poquito sobre cuáles son estos retos a los que nos tenemos que enfrentar. Y ya decíamos que uno de los más importantes es no contar con el equipo necesario y que a lo mejor algunos de los insumos, materiales o información que necesitas para llevar a cabo tu trabajo, pues se ha quedado en la oficina o dependes de la información que te va a compartir otra persona que a su vez no tiene toda la infraestructura para poder trabajar desde casa. Sin embargo, a pesar de no tener esta infraestructura, las demandas y las necesidades de cumplir con las actividades laborales pues siguen siendo las mismas. Esto quiere decir que te van a pedir que cumplas las mismas funciones que tenías antes, pero sin contar con la información o con las facilidades de equipo. Otro factor importante es que hay que combatir también distractores y hacer trabajo a distancia, teletrabajo o lo conocido como home office, también requiere de nosotros una importante capacidad para concentrarnos en una actividad y no distraernos en otras situaciones. Aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen también actividades de cuidado hacia otra persona en la familia, pues en lugar de dedicar el tiempo necesario a la actividad de la oficina o al trabajo, pues van a tener que distribuir su tiempo en atender estos diferentes detalles y si nos cuesta trabajo focalizarnos, si somos de las personas que a veces estamos procrastinando, que nos llega un mensaje, que abrimos Facebook, que de repente sentimos hambre y tenemos acceso directo a la cocina, etcétera, pues va a ser un factor importante a considerar porque vas a tener que estar combatiendo esos distractores justamente para lograr mantener ese equilibrio. Y bueno, otro factor importantísimo, fundamental entonces, es que tengas la capacidad, los recursos para poder organizar de forma adecuada tu tiempo, sobre todo considerando que esta va a ser rutina que ha estado presente en nuestro caso, pues ya desde hace casi más de un mes y que todavía estaremos en estas condiciones por unas semanas más. Entonces, ¿cuál es la importancia de lo que estamos platicando hoy? Pues también reconocer cuáles son los retos a los que te estás enfrentando y que quizás puedas manejar de una forma mucho más adaptativa. Si nos pasamos a la siguiente, por favor, también podemos considerar aquí que va a haber otras situaciones que no dependen solamente de tu capacidad de concentración o que no dependen solamente de tu carga de trabajo, porque en muchos casos las familias tienen equipos para el trabajo a distancia o equipos de computadora familiares, es decir, no necesariamente hay una computadora por cada integrante de la familia o no necesariamente hay un espacio adecuado para llevar a cabo este tipo de actividades. Y bueno, esto quiere decir también que quizás tus tiempos tengan que adecuarse también a las necesidades de otros integrantes de la familia que también tendrán que hacer teletrabajo, ya sea escolar o de oficina o de trabajo laboral. Y bueno, en este caso también hemos estado viviendo en las últimas semanas un cambio interesante en cómo se van dando pues las situaciones de la parte de la escolaridad, de la parte de la educación que están recibiendo los niños, no solo en México, sino a nivel mundial, a partir de esta situación con la pandemia. Y justamente uno de los puntos más importantes es pues que algunos tienen que utilizar estrategias que han implementado desde la SEP, como estas clases en la televisión. Otros tienen ya la facilidad o la oportunidad de que sus escuelas tengan estrategias a distancia también a través de clases por diferentes dispositivos y por diferentes medios como el que nosotros estamos usando el día de hoy. Esto quiere decir que los niños van a tener que estar atentos a una pantalla, llevar a cabo actividades de aprendizaje y después de eso van a tener que también llevar a cabo sus tareas adicionales o las tareas complementarias del día y en muchos casos requieren que los papás tomen evidencia, imágenes o que envíen a sus maestros esta evidencia del trabajo realizado. Es decir, que no es un trabajo que puedan hacer los niños de manera individual, sino que van a requerir también del apoyo y el acompañamiento de los adultos y eso quiere decir que tu tiempo destinado para el trabajo
se tiene que distribuir con las necesidades también de otros integrantes de la familia, que es un punto importante a considerar. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, pues esto también implica que podríamos tener otro tipo de retos y que esto tiene que ver también muy en particular con las características sociales, demográficas que vivimos en nuestro país, pero que en cada lugar, en cada comunidad, pues tienen sus particularidades. La distribución de las actividades en el hogar y esta combinación y este balance con las actividades del trabajo va a implicar un reto adicional, sobre todo si consideramos que originalmente o de forma natural algunas de estas actividades se cargaban más hacia uno o hacia otro integrante de la familia, que ahora, además de llevar a cabo esas actividades, tiene que complementarlas con las actividades del trabajo. Entonces, estos estresores cotidianos de cuidado en general hacia otros integrantes de la familia, más estas demandas de actividades que vamos teniendo en el trabajo, pues suman parte de los retos más importantes que se tienen en las actividades cotidianas. Solamente como un paréntesis importante, debido a la relevancia que tiene y el qué tanto puede afectar nuestra salud mental, consideremos que en las últimas semanas hemos tenido un incremento importante, por ejemplo, en un dato que es alarmante en términos de salud mental, que son los casos de denuncia por violencia familiar y en particular por violencia hacia las mujeres. Entonces, estos factores que ya existían previamente a la situación de la pandemia y que se juntan con las demandas que tenemos en la actualidad, pues llegan a ser factores muy importantes a considerar. La siguiente, por favor. Y bueno, ya dentro de estos puntos que estamos platicando, ¿cuáles pueden ser los factores específicos que el trabajo a distancia puede generar con respecto a la salud mental y el impacto que esto puede tener? Bueno, pues lo que encontramos o lo que más se reporta es que las personas que hacemos trabajo a distancia puede llegar un momento justamente por estas condiciones también de salud que tengamos mayores dificultades para concentrarnos, que tengamos dificultades para evitar estar constantemente pensando en un factor de riesgo, en una situación que nos preocupa. Algunas de las personas nos reportan en la actualidad que uno de los factores que más les preocupa es el impacto económico que puede llegar a tener esta situación a mediano, a corto plazo, pero también a largo plazo. Y otro que no podemos olvidar y que tenemos, por supuesto, muy presente, es el miedo constante a enfermarse. Y estos temores naturales, como ya decíamos en un principio, pueden generar que la persona no se concentre al 100% en sus actividades, aunque esté trabajando frente a la computadora o aunque esté teniendo una reunión con otras personas. Entonces, es importante considerar que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para atender estas condiciones, pero que aún así no estamos ante una situación normal o natural como lo tendríamos en una semana normal de nuestro trabajo y por lo tanto a veces tenemos que hacer este doble esfuerzo por mantenernos atentos. La siguiente, por favor. Otro factor también importante relacionado con el impacto que tiene estar trabajando en casa o desde casa para nuestra salud mental es que, así como hablábamos hace un momento de este incremento en las denuncias dentro de las situaciones de violencia familiar, en particular hacia las mujeres, también vamos a encontrar que es un factor de riesgo también para los niños, los adolescentes y otros integrantes de la familia, porque se empiezan a presentar más dificultades en la crianza, porque el tiempo que pasaban los niños y adolescentes en otras actividades, ahora lo estamos compartiendo al mismo tiempo y en el mismo espacio, mientras nosotros estamos tratando de llevar a cabo actividades de trabajo. Esto puede generar que una baja tolerancia a la frustración en la combinación de que cada integrante de la familia tiene su propio estrés, su propia presión para adaptarse a la situación, pues puede generar que de repente estemos más explosivos, menos tolerantes y esto por supuesto puede afectar la dinámica de la familia en primer lugar y por supuesto nuestro rendimiento en el trabajo. Otro factor que me gustaría compartirles, si me pasan la siguiente, es uno de los factores que más se ha reportado como el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo que están vinculados con la salud mental y que es uno de los más reportados, que son las alteraciones en nuestros horarios
de vigilia y sueño, nuestra hora de dormir y despertarnos, la mala higiene del sueño debido a que no organizamos o no logramos planear bien el día y a lo mejor es difícil combinar estas demandas de actividades cotidianas en la casa y esperamos a que los demás se duerman para empezar a trabajar y avanzar, y el resultado es que empezamos a tener mala higiene del sueño. La higiene del sueño es una pieza clave para mantener nuestra salud mental, y en este caso en particular vamos a encontrar que las personas que tienen estas dificultades o que empezamos a tener este efecto negativo, pues no vamos a rendir al día siguiente en el trabajo, seguimos sintiendo esta carga constante de actividades laborales y se va sumando a problemas para poder conciliar el sueño. El insomnio en estos momentos es un factor que está muy latente, está presente y que puede ser un factor de riesgo muy importante. La siguiente, por favor. Otras condiciones que pueden generarse conforme van avanzando los días es que empecemos a sentir más agotamiento emocional, que aunque estemos aparentemente interesados en las actividades que vamos haciendo de manera cotidiana, se empiece a incrementar la apatía, como ya mencionábamos hace rato, la irritabilidad, y este es un factor de riesgo que me gustaría compartirles con mucho cuidado, en el sentido de que es algo que nos puede suceder a cualquiera, esta sensación de desesperanza, de que nada de lo que yo haga va a cambiar la situación, sentirnos abrumados por estas condiciones, puede ser un factor que le abra la puerta a otro tipo de alteraciones emocionales que pueden ser ya la ansiedad o la depresión principalmente. Vale la pena también aquí compartirles que uno de los factores de riesgo más importantes de lo que estamos platicando es que algunos de nosotros quizás previo a la situación de COVID-19 ya teníamos alguna situación de impacto en nuestra salud mental, quizás por exceso de trabajo, quizás porque ya teníamos malos hábitos para dormir, quizás porque hemos vivido situaciones estresantes o difíciles previamente que han generado mayor vulnerabilidad. Entonces, si ya había alguna condición de riesgo previa para tu salud mental y se suma a las condiciones que estamos viviendo ahorita, pues hay que ponerle mayor atención, porque va a ser un foco rojo de atención que indudablemente requerirá que estemos atentos, y que en caso de no poderlo ajustar pronto, de no poder sentir una mejoría, pues vale la pena también buscar ayuda profesional. La siguiente, por favor. Y bueno, derivado de esto que estamos mencionando, al no poder dormir bien, al tener este exceso de estrés que se va acumulando, pues empezamos a sentir un agotamiento físico, nos cuesta trabajo rendir, y a pesar de que estás en casa, pues te empiezas a sentir más cansado, más agotado, te sientes menos motivado, y esto empieza a generar que aparezcan síntomas físicos del estrés. Los principales son dolores de cabeza, a lo mejor dolores musculares y algunos otros que dependerá mucho de cada persona en particular, pero en general están relacionados con estos problemas asociados con el incremento de cortisol, estas cuestiones de inflamación como puede ser la gastritis, la colitis, etcétera, y que por supuesto pues no te van a permitir rendir lo suficiente aunque estés en casa, y el trabajo pues pasará a segundo lugar. La siguiente, por favor. Así como hay personas que tienden a sobrereaccionar ante el estrés, teniendo dificultad para quitar de su cabeza algunos pensamientos que les preocupan, también hay personas que utilizan este espacio de trabajo en casa como para poner nuevos proyectos, adelantar ciertas situaciones, y sin darse cuenta, de repente estamos ante una sobrecarga de trabajo, y esta sobrecarga de trabajo puede generar pues que haya una gran dificultad para que puedas balancear el tiempo de descanso con las demandas laborales. Y esto genera también a largo plazo algo que llamamos sobrecarga cognitiva, que es tener un exceso de pendientes, un exceso de lista de actividades por hacer, que puede generar, por supuesto, que haya un mayor malestar, y esta sobrecarga de trabajo combinada con la sobrecarga cognitiva es un factor de riesgo muy fuerte para nuestra salud mental. Si me pasas la siguiente, por favor. Bueno, pues lo que queremos hacer para ir cerrando nuestra conversación el día de hoy justamente es no quedarnos solo con la idea de que estamos ante una situación de muchos riesgos, sino empezar a identificar qué podemos hacer
para cuidar nuestra salud mental cuando estamos haciendo trabajo a distancia, trabajo desde casa, y cómo estas pequeñas pautas pueden hacer un gran cambio. Lo que vamos a platicar a continuación, pues me gustaría que lo enfoquemos, que lo tengan ustedes presente como herramientas que pueden servir y que pueden abonar a cuidar su salud mental. La siguiente, por favor. En este sentido, una de las primeras pautas que nos solicitan, que es importante a considerar, es que el espacio físico donde vas a trabajar sea el que dentro de las posibilidades tengan las condiciones óptimas para que lleves a cabo tu trabajo. Si tú te sientas a trabajar desde la cama, si estás sentado en una silla que es incómoda, si no tienes suficiente luz para trabajar, el resultado va a ser que vas a incrementar la situación de cansancio físico y de agotamiento mental, porque es difícil a lo mejor concentrarte en ese espacio. Entonces, dentro de tus posibilidades, dentro de las características de tu espacio, procura que sea lo más ergonómico, que sea adecuado para la postura física de tu cuerpo, y que la iluminación, que sea un espacio que esté ventilado, que sea un espacio que te ayude realmente a dejar de lado estas condiciones físicas que pueden ser a veces distractores, y que sea la mejor condición posible para que lleves a cabo tu trabajo. Entonces, el primer punto es que estés cómodo, que estés bien y que puedas lograr que este espacio favorezca tu trabajo. La siguiente, por favor. En este mismo sentido, pues otro de los puntos que sabemos que puede beneficiar de forma muy importante tu trabajo es que tengas la posibilidad de organizar y planificar tu tiempo. Algunos decían, en cuanto empezó todo este periodo de la cuarentena y después ya el periodo de aislamiento más largo, voy a leer muchos libros, voy a hacer ejercicio, voy a estar trabajando en estos otros proyectos que tengo pendientes, voy a aprovechar mi tiempo. Y cuando nos damos cuenta, ha pasado una semana, han pasado 2 semanas, algunos han aprovechado para hacer limpieza de casa, para sacar proyectos de trabajo que tenían pendientes, pero también es muy importante que lo organices, porque esto es algo que no debemos dejar de lado. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por cumplir con las actividades familiares y laborales o de la escuela, pero estamos ante una situación nueva, una situación diferente que requiere que también incluyas dentro de tu plan de acción tiempos de descanso, tiempos de autocuidado, tiempos para pasar en familia, que puede sonarnos un poco raro porque estamos con la familia en el mismo espacio de aislamiento social. Sin embargo, no quiere decir que estemos interactuando de la forma adecuada. Entonces, tomarte 10, 15 minutos al día para organizar qué quieres hacer mañana, a qué le vas a dar prioridad, cómo vas a distribuir tu tiempo, puede hacer la diferencia. Y esto puede permitirte ser mucho más productivo en el trabajo y verdaderamente concentrarte en aquellos puntos que son prioritarios en este momento en tu vida laboral. Y bueno, el siguiente punto, que está en la siguiente diapositiva, una de las cosas que también hemos visto que es muy importante es que no descuides tus hábitos de alimentación. Quizás cuando estabas en tu rutina natural del trabajo, que esto es algo que también le pasa a muchos mexicanos, que nos pasa a muchas personas, es que descuidamos, por ejemplo, el desayuno y tomamos periodos de ayuno muy grandes, y después ya cuando viene el almuerzo, la oportunidad de comer, pues a lo mejor ya estamos desfasados en tiempo. Y uno de los retos que tenemos ahora es que tenemos la cocina muy cerca de nuestro lugar donde estamos trabajando, y constantemente pareciera que tenemos esta sensación de hambre, esta sensación de inquietud de querer volver a comer otro alimento, o bien no escoger los alimentos adecuados. Entonces, la alimentación es una pieza clave para poder también funcionar de manera adecuada a distancia. El cuidar y tener horarios adecuados para poder llevar a cabo tu alimentación va a influir también en tu propio estado emocional. Un reto aquí importante es cuidar, estar atentos a lo que estamos consumiendo, y un factor que se le suma a esto de manera positiva es mantenernos hidratados, que suena quizás que no tuviera tanta importancia, pero a veces todavía confundimos la sensación de hambre con la sed, y esto puede generar otro tipo de complicaciones. Entonces, cuidar tu higiene del sueño y cuidar tu alimentación son 2 factores en términos físicos que van a ser muy importantes para mantenerte saludable y poder rendir desde el trabajo de casa. La siguiente, por favor.
Otro elemento que de repente puede distraer nuestra atención y que evidentemente va a generar respuestas de alarma o de preocupación es estar muy atentos a las noticias que a veces llegan a ser lo que llamamos noticias falsas o fake news, y que lo que van a hacer es que te distraigas, que empieces a buscar más información sobre el tema o a recibir mensajes por diferentes vías de redes sociales, y el resultado final es que estás ya preocupado por una situación que probablemente no es real, y esto por supuesto va a distraer tu atención del trabajo. Entonces la recomendación es cuidar mucho el origen y la fuente de la información que revisas, con la que tienes contacto, de la cual te gusta informarte, tratando principalmente de buscar que sea en espacios, sobre todo de fuentes oficiales, que te ayuden a permanecer informado, pero no alarmado, que es una pieza muy importante. Cuando destinamos nuestro tiempo a este tipo de noticias, hay un desgaste emocional muy grande, y el resultado puede ser, por supuesto, que no vas a estar concentrado para tus actividades de trabajo. La siguiente, por favor. Y bueno, ya lo mencionamos hace rato como un factor de riesgo, pero ahora lo vuelvo a retomar como un factor importante de protección. Mantener adecuadamente tu higiene del sueño, respetar tus horarios para irte a dormir, va a ser una pieza clave. Una recomendación muy sencilla que se nos da en este punto, que nos da la literatura, es que así como pones tu alarma para poder llegar a tiempo al trabajo en una rutina normal, pues también pongas tu alarma para recordar que es tiempo de irte a dormir. Es muy fácil que en estos días, antes de irnos a dormir, pongas una serie, empieces a ver un capítulo más, empieces a tratar de avanzar en estos otros pendientes que quizás tengas del trabajo, y ya sea por actividades de distracción o por actividades laborales, cuando te das cuenta es mucho más tarde, y el saber que al día siguiente no tienes una hora de llegada concreta, o que puedes tomarte ciertas libertades como empezar tu rutina de trabajo sin necesariamente estar arreglado, etcétera, hacen de este tiempo que seamos más flexibles, y de repente esto lo cobramos o tomamos este tiempo del sueño. Muy importante recordarlo, porque altera aspectos de funcionamiento básico e importante de nuestro cerebro, sobre todo con algunos neurotransmisores, y empieza a generar una rutina que después, una vez que regresemos a actividades normales, pues será difícil para mantenernos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando estas recomendaciones en términos del cuidado en general, pues recordar que el tiempo y las actividades que normalmente llevabas a cabo para llegar a tu trabajo, subir las escaleras, a lo mejor caminar del estacionamiento a tu edificio o a tu oficina, etcétera, no se están llevando a cabo como normalmente lo hacías. Así que es muy importante que te mantengas con cierta activación física. Esto no quiere decir necesariamente que tienes que convertir tu casa en un gimnasio, pero tiene mucha relación con el rendimiento en el trabajo a distancia. Una persona que pasa mucho tiempo frente a la computadora o frente a un dispositivo, una pantalla, también deja de llevar a cabo actividades físicas, se vuelve más sedentario, y esto es un riesgo importante. Si te mantienes activo, empiezas a tener momentos inclusive dentro de casa para moverte, bailar, caminar, etcétera. Puede ser la gran diferencia entre sentirte físicamente activo y listo para estar concentrado en tu actividad de trabajo, o puede ser un factor también de riesgo. Si me pasan la siguiente, por favor. Entonces, bueno, para ir cerrando nuestra conversación el día de hoy, que curiosamente con estas cuestiones técnicas que hemos tenido que vivir el día de hoy, pues nos pone a prueba también sobre cómo nos vamos adaptando, porque esto te puede suceder en una junta, te puede suceder cuando tienes que enviar algún trabajo, algún reporte, y a lo mejor en ese momento falla internet o hay mucho ruido en el ambiente, etcétera. Pues son cuestiones a las que podemos irnos adaptando. En realidad, y el objetivo de esta conversación con ustedes el día de hoy es poderles compartir que estemos atentos ante ciertos factores, que estos nos pueden orillar a situaciones de riesgo si no les ponemos atención, si las dejamos a un lado, pero también puedes enriquecer tu rutina, enriquecer tu trabajo y ser de este porcentaje de personas que disfrutan este balance que estamos viviendo en este momento entre actividades laborales y actividades en casa, que justamente ese balance es nuestro reto. Y bueno, para cerrar el día de hoy me gustaría compartirles algunos materiales de apoyo en general que pueden ustedes encontrar
en la red y que seguramente después podrán ustedes volver a revisar para que los puedan identificar y los puedan compartir. Si me pasan la siguiente imagen, por favor. Algunos de ellos tienen que ver con que identifiques claramente las fuentes oficiales donde ya hay información muy valiosa para cuidar tu salud mental. Algunas estrategias que tienen que ver con apoyo psicoemocional para las familias durante este periodo y que están derivadas de expertos y de especialistas de la UNICEF. Algunos otros elementos que pueden servirnos de estrategias para estar al pendiente de los retos y cuidados que tenemos que tener precisamente para mantener nuestra salud física y emocional. Y dejamos también aquí un link para aquellos que tienen oportunidad de compartir con niños y con adolescentes y que necesitan de balancear este tiempo entre el home office, el trabajo desde casa y actividades que puedan ser divertidas para los niños. Este manual para combatir el aburrimiento, que es también todo este material de acceso libre y gratuito para que ustedes lo puedan ver y puedan ustedes tener pues estos elementos importantes de balance. Y bueno, pues para cerrar nuestra conversación el día de hoy, no me resta más que dejarles en la siguiente imagen mis datos de contacto y agradecerles por este tiempo que nos han permitido compartir con ustedes, volverles a expresar qué importante es que ustedes también mantengan este cuidado a su persona, que sigan ustedes atentos a este tipo de actividades que nos permiten tener más herramientas precisamente para cuidarnos, para mejorar nuestro autocuidado y sobre todo para encontrar en este momento que no lo estamos viviendo de manera voluntaria, pero que sí tenemos este reto tan importante de adaptarnos, pues buscar las mejores soluciones para encontrar este balance entre las demandas del trabajo y las demandas de autocuidado. Recuerden que estamos haciendo, como lo he mencionado durante esta conversación, un esfuerzo importante, todos los integrantes de la familia y al mismo tiempo los integrantes de nuestras organizaciones por mantener las actividades dentro de su normalidad. Sin embargo, es importante también recordar que en este periodo necesitas cuidar de tu salud emocional, cuidar de tu salud mental, para que realmente esto pueda resolverse de la mejor manera sin que te afectes y sin que pongas en riesgo tu bienestar. Entonces, bueno, pues quedo atenta si hubiera algún comentario, alguna otra situación que nos pudieran compartir las personas que han estado con nosotros en esta transmisión. Y bueno, pues también considerar que es muy importante pues seguir haciendo estas actividades a lo largo de este periodo de aislamiento social, de este periodo de permanecer y de estar en casa como una de las medidas más importantes para cuidar nuestra salud. Entonces, bueno, pues la invitación sigue siendo a que permanezcan atentos a todas las actividades que van a tener de parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México y que continuarán en las siguientes semanas con otros expositores y que por supuesto están hechas pensando justamente en que ustedes tengan más herramientas. Le damos las gracias a la doctora Andrómeda Valencia Ortiz por esta gran charla que nos ha dado el día de hoy con diferentes algunas herramientas que nos pueden servir. Yo estuve monitoreando el chat, la verdad es que muchas gracias a todos y a todas porque tuvieron mucha participación y eso también habla de la gran comunidad laboral que existe en el instituto. Voy a sintetizar algunas cosas también para plantárselas a la doctora y comentarlas de alguna manera. Y veo algunos grupos de información, ¿no? Algunas cosas ya estuvieron incluidas en la charla. Voy a hacer énfasis en algunas, sobre todo inquietudes que ustedes plantearon durante la charla en el chat en vivo que tuvimos. Bueno, una de las inquietudes es sobre precisamente el home office, ¿no? El teletrabajo, en donde si bien podemos tener, para los afortunados que tienen una computadora, una portátil, una laptop, un teléfono móvil, un celular, etcétera, poder estar
conectados, el que tengamos cierta tecnología no garantiza que se alcancen los objetivos y las metas o el desempeño de manera adecuada. Y eso abre una oportunidad al instituto de revisar cómo están siendo las dinámicas de trabajo, cómo están definidos los puestos y qué puestos pueden a tomar estos elementos de trabajo a distancia y cuáles no, porque nos tomó a todos pues sin esta preparación y simplemente nos fuimos a nuestra casa a tratar de hacer de la mejor manera nuestro trabajo. Hay otros puestos que definitivamente no se puede que hay que hacer actividades, en el caso del instituto, pues directamente en los distritos, con las personas, o reuniones, contactos, etcétera. Pues bueno, son diferentes retos. Cada uno somos probablemente un caso, pero el tema del home office, si pudiéramos sintetizar, doctora, por favor, algunas recomendaciones de salud mental para identificar estos retos ante el home office, por favor. Claro, pues yo los resumiría principalmente en planificar nuestras actividades, distribuir nuestro tiempo, identificar qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer y en su caso compartirlo con las personas de nuestro equipo de trabajo para saber qué acciones podemos implementar ante esta situación. No compartirlo, no hablarlo puede generar que haya mayor estrés. Intentando alcanzar estas metas que quizás el contexto, el ambiente o el equipo con el que contamos, y como les platicaba hace rato, a veces hasta la información, que no te llevaste toda tu oficina a tu casa, entonces quizás hay ciertas limitantes que vale la pena compartir y eso ayudará mucho a que todo el equipo de trabajo sepa qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer en este momento. Hay una gran necesidad como de mostrar evidencias, nos reunimos, aquí está el documento, aquí está la imagen de las pantallas donde estamos todos reunidos, pero como bien mencionabas, doctor Emanuel, no quiere decir que estemos siendo tan productivos o que el trabajo se esté desarrollando al 100%. Entonces, en el ánimo de no estresarnos de más, organizar y planear nuestro tiempo, identificar qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer puede ser una gran ventaja y a partir de ahí empezar a desarrollar este trabajo a distancia. Perfecto. Otra de las inquietudes, sintetizando, por supuesto, al principio yo mencionaba la definición de la OMS sobre salud, que ya después retomó la doctora Andrómeda, en donde pues se trata de un estado completo de bienestar, tanto físico, mental, como social. Y ahí hay algunos retos a los que nos hemos enfrentado todos, cada uno en nuestra circunstancia particular, pero que son cuidarnos en los aspectos físicos, estar muy atentos a nuestro cuerpo cuando salimos o cuando podemos llegar a estar en contacto con otros, para identificar si podemos tener algún signo o síntoma, pero también es importante estar atentos y conocernos, saber cuándo hay algún tipo de signo o síntoma en términos psicológicos, mentales, pero además también en términos sociales o familiares. Y ese es uno de los puntos que ha mencionado en el chat, en donde pues algunos somos padres de niños pequeños, otros de adolescentes, otros están solteros, todos tenemos diferente vida familiar, diferente vida social, y eso nos impacta en nuestros aspectos mentales, emocionales, psicológicos. Entonces ahí, ¿qué podemos resumir, sintetizar de estos aspectos de interacción entre la salud física, con la salud mental, con la salud social? Bueno, también un punto importantísimo lo que estás comentando, doctor Emanuel, cómo saber cómo podemos vincular estos aspectos de cuidado físico y de cuidado de salud mental. Una pauta muy importante es que todos los integrantes de la familia, desde los más chiquitos hasta los más grandes, porque no me lo van a creer, pero quienes nos han costado mucho trabajo que permanezcan en casa son no los adultos mayores, sino los que están entre los 50, 60 años, 45, 60 años, que dicen yo, la verdad es que no estoy tan grande, no corro tanto riesgo, puedo salir. Entonces, es muy importante que desde los niños más chiquitos hasta los adultos más grandes tengamos claro qué es y qué no es este virus, qué es lo que estamos tratando de evitar y por qué la participación de cada integrante de la familia
suma para el bienestar y la salud física de todos, dentro de casa y fuera de casa. El segundo punto importante es identificar cómo es nuestro estado de ánimo habitual, cómo somos nosotros, nadie mejor que tú mismo para identificar si te sientes mal o bien, y también para observar en tus hijos si has notado cambios importantes. Si tienes un adolescente, pues es natural que quizás se aísle, pero si este aislamiento es mucho más grande, mucho más marcado, hay que ponerle atención. Los niños que están en periodo de confinamiento, que están en casa, pues también van a sentirse inquietos, ya van a tener esta necesidad de salir, de correr, de jugar. Y también hay que observar si estos cambios y estas necesidades que tienen son naturales, propias de ellos, que forman parte de cómo son, o estamos notando cambios importantes. Y así como lo acabamos de mencionar en niños y adolescentes, observar en el resto de la familia si esta irritabilidad está de forma adecuada a su estado de ánimo, a como normalmente es la persona, o si estamos notando diferencias importantes. Es fundamental porque, como ya les mencionaba yo, muchos de nosotros no llegamos a esta situación de confinamiento, de aislamiento en casa, en las mejores condiciones de salud mental. Algunos de nosotros ya teníamos previamente, pues a lo mejor algunas inquietudes, a lo mejor algunas cuestiones de ansiedad, de tristeza, y en estos días, en estos momentos, estas se van a exacerbar. Entonces, estemos muy al pendiente de monitorearnos, así como nos dicen las recomendaciones de salud, temperatura, si te duele la garganta, etcétera, pero también en la parte emocional. Estás más irritable, te sientes más triste, estás más preocupado que esta respuesta natural y adaptativa que todos debemos de tener, pues entonces vale la pena que busques ayuda profesional y que en este caso, como ya lo hemos comentado, pues se brinda a distancia también sin necesidad de salir de casa y en algunos espacios, inclusive en estos días de forma gratuita. Entonces, vale la pena que estés monitoreándote física y emocionalmente. Perfecto. Entonces, cada quien, recordar que todos tenemos nuestra propia circunstancia y a partir de esa circunstancia particular es que respondemos ante las amenazas, ante los retos de la vida y en particular este que estamos viviendo tan retador y tener el tiempo para observarnos a nosotros mismos, para observar a nuestros seres queridos y identificar todos esos aspectos también ambientales, que ya mencionaba la doctora Valencia, que son importantes para darnos estructura, para darnos un orden, tanto en horarios de trabajo, horarios de sueño, alimentación, pero también de autocuidado físico, mental y social. Todos somos importantes en el grupo en el que estemos, en este resguardo. Algunos habrán quedado con su familia, otros no. Conozco casos que alguien se quedó en un país y otro se quedó en otro. Cada quien tenemos nuestra propia circunstancia, pero darnos ese tiempo, darnos ese respeto individual y hacia los demás con los que estamos interactuando y con los que estamos conviviendo bajo esta circunstancia es uno de los elementos importantes. Y el último punto que identifiqué para comentar, que se dio en el chat, es, bueno, el regreso, ¿no? ¿Qué va a pasar al regreso? Porque si bien el trabajo, pues más o menos lo estamos sacando, lo estamos haciendo de la mejor manera posible, tratando de avanzar, pero en el regreso, pues hay puestos, hay trabajos que se les está acumulando las cosas, que vendrán, en el caso del instituto, pues tiempos legales que cumplir, que se han modificado. Hay muchos temas que pues pueden estar en el aire o aunque lleguen a estar definidos, pues llegará el momento de realizarlos, de ejecutarlos. Y entonces, un punto que tú mencionabas, doctora, es la planeación. Entonces, identificar punto por punto qué es lo que tendríamos que estar haciendo ahorita para el regreso y cómo hacerle en su momento, ¿no? Esta comunicación con los jefes inmediatos o con toda la estructura hacia arriba y hacia abajo, tener claridad de las expectativas, de lo que se tiene ahorita como objetivo y como metas y de lo que se va a hacer al regreso, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar este aspecto del estrés del regreso? Claro, pues es un punto muy importante y al que todos estamos esperando llegar en cierta medida ya a este estado como de normalidad o de regreso paulatino a la normalidad, pero también creo que vale la pena considerar que es la primera vez
que te ausentaste tanto tiempo del trabajo en estas condiciones o que tuviste este trabajo a distancia en estas condiciones, que una de las primeras pautas que tenemos que considerar es regresar a nuestro trabajo en las mejores condiciones de salud físico y de salud emocional. Combinando estas dos pautas, el que tú te sientas bien física y emocionalmente es como el punto de partida. A partir de ese razonamiento, el siguiente factor importante es que te des la oportunidad de irte adaptando a las demandas y a este trabajo que se acumula de forma paulatina. Entonces, aquí una buena estrategia que también está muy recomendada para los siguientes días es ver la diferencia entre lo urgente y lo importante, porque todo va a estar sobre tu escritorio, todo va a parecer urgente y todo va a parecer importante, pero la realidad es que tendremos que distribuir estas actividades para saber qué es prioritario en términos de tiempos, por ejemplo, para el instituto propiamente de tiempos electorales, por así decirlo, mientras que hay otras cosas que se tienen que ir haciendo de forma natural porque corresponden al día a día de tu puesto de trabajo. Entonces, ténganse mucha paciencia a ustedes mismos, porque el regreso también implicará un nuevo reto para todos. Además, consideremos que el regreso va a ser paulatino y que aunque estemos ya en la oficina, esto no quiere decir que vamos a regresar al 100% como estábamos antes. Una de las consideraciones que se tiene dentro de las pautas de salud es que quizás regresaremos de poco en poco. Esto quiere decir que en la oficina, si había 30 compañeros, quizás empiecen regresando 15 y así sucesivamente, precisamente para evitar que se vuelva a activar esta situación de los contagios. Entonces, hay que tomarlo con mucha calma, porque no quiere decir que de inmediato vamos a poder organizar las fiestas de la oficina o que de inmediato vamos a poder organizar toda esa lista de pendientes que tenemos sobre el escritorio. Entonces, paso número 1, pues tener mucha paciencia y sobre todo distinguir lo urgente de lo importante. Excelente, pues muchísimas gracias, doctora Andrómeda Valencia. Vamos a estar teniendo estas charlas todos los lunes por la tarde, a las 5 de la tarde. De cualquier manera, ustedes pueden consultar este video en el canal oficial del instituto, en YouTube. Y no me resta más que agradecerle a la doctora, al propio instituto, trabajando ya desde hace bastante tiempo por el cuidado de la salud mental de sus colaboradores. Se van haciendo cosas y esperamos tener una mayor participación también con ustedes. La consejera Carolina del Ángel Cruz me parece que va a cerrar esta sesión. Sí, muchísimas gracias, doctor Andrómeda, doctor Emanuel. De verdad, muy, muy interesante los temas que nos están trayendo. Definitivamente generan muchas dudas, generan mucha expectativa ante lo nuevo, ante pues lo fuera de lo cotidiano. Leía un mensaje del chat, el estado de excepción nunca es la regla general, obvio por propia definición, y en consecuencia nos tiene en una situación diferente. No quisiera cerrar el día de hoy la charla sin dar una explicación general de qué fue lo que pasó, porque tendremos ese cuidado para las siguientes sesiones. Entiendo yo que por una cuestión de cuidado a fake news, a cuestiones pues que se están generando en las redes sociales, en este tipo de videos en ocasiones, hay dos palabritas que no podemos usar y que tienen que ver con el contexto de estos temas, porque solo canales certificados en materia de salud pueden usarlas. No las usaremos. Entendemos que estamos en una situación de confinamiento, de estrés por estar trabajando en casa. Así lo vamos a manejar en las siguientes charlas para que YouTube no nos diga que nos portemos bien. Entonces, tendremos ese cuidado para que no nos vuelva a pasar que nos corten la transmisión. Tenemos 3 charlas más, los 3 lunes de mayo que restan. Esperamos
esperamos verles por aquí. De verdad que los temas están muy interesantes. Trataremos trastornos de sueño, trataremos muchas cosas más que seguramente nos están pasando y que a veces justo a lo mejor no nos damos cuenta porque no me afecta el levantarme un poquito más tarde, al fin que pues nada más me voy a poner un short, no me voy a arreglar completo, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias que parecieran que son que no tienen nada que ver, pero que sin duda están afectando es una pequeña piedrita en un gran cúmulo que va haciéndose ante lo diferente de esta nueva situación. Les agradezco muchísimo, doctora Andrómeda, doctor Emanuel, Lalo Kineret, que estás apoyándonos mucho con este tema, Imelda, todo su equipo, comunicación social, todo mundo, pero sobre todo a las personas, las colaboradoras y colaboradores del Instituto Electoral de la Ciudad de México y demás personas y público en general que nos están viendo. Ayúdenos a difundir estos conversatorios, porque estoy segura que por ahí en algún rinconcito de esta ciudad, de este país y por qué no del mundo, existe alguien a quien le pueda servir lo que aquí se está platicando. Muchísimas gracias a todas, a todos y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Ni tú ni yo imaginábamos esto. Nos tomó por sorpresa. Es tan nuevo para ti como para mí. Nadie se prepara nunca para esto. Pero aquí estamos, en el proceso de adaptarnos a nuevas formas de vida, de economía, de relación, de cuidado a nuestras personas queridas y, por supuesto, a nuevas formas de trabajo. El brote inesperado del COVID-19 nos ha producido una serie de reacciones emocionales que, combinadas con el encierro, pueden potencializarse. Y si estamos en aislamiento un tiempo más, es conveniente tener las herramientas que nos permitan vivir esta situación de la mejor manera. En tiempos de incertidumbre, empatizamos con lo que estás viviendo porque nos encontramos en la misma situación, aunque sabemos que cada quien tiene una historia diferente que contar. Y también reconocemos la importancia del acompañamiento en estos momentos de profesionales de la salud, pues tenemos derecho a saber qué y cómo hacer en esta situación de aislamiento. En Conexión es un programa en línea diseñado para ti, con personas especialistas que pueden escucharte y aclarar todas aquellas dudas que tengas sobre los temas importantes que nos ocupan en este momento. Esta situación nos une, pero no es la primera vez. Llevamos 21 años haciendo trabajo de equipo. 21 años. 21 años en los que el ISM se ha convertido en nuestro segundo hogar. Hoy nos necesitamos. Hoy nos sostenemos. Sigamos en conexión haciendo red. A la distancia, pero no distantes.